Israel, tuvimos... Ah, tenés razón, que estuviste en la otra pastilla. Sí, sí, sí. Claro, que se armó este lío con Messi. Sí, pero bueno, no fue nada No, no en aquel recordemos. momento fue un poco convulsionante. Pero... En aquel momento. Bueno, la Embajada Argentina sigue, digamos, porque yo ahí me mezclé. ¿Cómo dice Argentina? Argentina dice que la Embajada Argentina tiene que estar en Tel Aviv. Todas las embajadas acreditadas en Israel, a excepción de 2, están en Tel Aviv. Lo que ocurre es que de las 2, una es la Embajada de los Estados Unidos. Claro. La otra es la de Guatemala. Había un tercer país que se mudó a Jerusalén, que es Paraguay, pero al poco tiempo volvió a Tel Aviv. El resto de los países permanecen en Tel Aviv y todos más o menos de acuerdo a la fórmula según la cual el estatus de la ciudad de Jerusalén debe ser resuelto de una manera diplomática, consensuada por las partes, que sea sustentable en el tiempo, es decir, que satisfaga la necesidad de las partes involucradas. Ahora, los israelíes, por supuesto, reclaman a Jerusalén como su capital y de hecho el gobierno israelí funciona en Jerusalén, el presidente del Estado vive en Jerusalén, el primer ministro vive en Jerusalén, el parlamento, eso es real. Lo que ocurre es que la ciudad de Jerusalén tiene una característica especial que en Naciones Unidas se ha tratado durante varias resoluciones y la Argentina adhiere a esa postura. Por eso permanece en la situación actual, es decir, la Argentina no ha modificado su situación. Sigue el mismo estatus histórico, se puede decir. Mariano, esta invitación surgió porque compartimos, vos estuviste desde el principio, yo no, en el Club Político Argentino, escuchando una charla que iba a ser de debate, cuando el Club Político Argentino convoca esta charla con Rogelio Frigerio, Mario Negri, Miguel Ángel Pichetto, iba a ser un debate entre dos oficialistas, alguien del gobierno y alguien del parlamento, y un líder de la oposición. En el medio pasó lo que pasó, que Miguel Ángel Pichetto se hizo oficialista también. Y vos quedaste impresionado por lo que él dijo justamente de la política exterior de Mauricio Macri, pero por el posicionamiento, por la claridad con la que Pichetto definió el rol de la Argentina en el mundo. A ver, contanos eso. Sí, esta charla tuvo lugar el día martes. En realidad lo que el senador Pichetto y candidato a vicepresidente dijo el martes va en línea a lo que viene diciendo ya, yo creo que hace por lo menos un año, o más tal vez. Él ha sostenido que el capítulo de la política exterior de este gobierno es un paso adelante en la política argentina. Y así lo ha entendido, así lo ha dicho, y creo que es un hecho muy relevante, porque nosotros en la historia reciente, al menos, cuando digo reciente, pueden ser los últimos 50 años, de la historia argentina, hemos tenido una pendularidad permanente y una oscilación que a la larga en el tiempo es muy costosa para un país porque genera una suerte de imprevisibilidad que tiene un costo muy importante y genera una limitación en la proyección internacional que un país puede tener. Y Pichetto creo que interpretó esa, como nadie tal vez, esa situación y la ha expresado en este sentido y ya antes de formar parte de la fórmula ha dicho que la política exterior del presidente era correcta. Y además hay que decirlo que el presidente Macri, cuando armó su equipo de política exterior, convocó gente de distintos partidos. Muchos de los que hemos sido designados como embajadores o con cargos incluso más importantes aquí en la Argentina, creo que nunca les preguntó a ninguno de ellos si era de qué partido era. Bueno, el mismo canciller Jorge Forí es peronista. Sí, viene del peronismo y había sido asesor de otros candidatos. De modo tal que en ese sentido creo que es importante. En el CARI, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, hace 4 años ya o 5 tal vez, antes de la elección última, se había formado un grupo que se llamaba Grupo Consensos, que buscaba precisamente esto, lograr consensos en el CARI, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Un grupo que auspició el presidente del CARI, Rodríguez Yavarini, pero con los autores de la iniciativa fundamentalmente fueron el embajador Juan Pablo Lolé, que estuvo acá, y Andrés Cisneros, que fue vicecanciller en el gobierno de Menem. Y ellos convocaron un grupo de gente, yo tuve el honor de ser el más joven en aquel momento, pero estaba el canciller Forí, el actual canciller Forí, estaba el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador en China, por ejemplo, Diego Velar, y muchos, y la verdad es que ahí había gente, básicamente había gente del peronismo, del radicalismo y del PRO, y que apoyaron a los 3 candidatos a presidentes en el 2015.
Esto creo que es algo positivo, creo que Macri lo ha interpretado, ¿no? De alguna manera él, sin tener conocimiento por ahí de este grupo, pero sí del espíritu de eso. Bueno, hoy hay una estrecha relación, se ha recuperado la estrecha relación entre el CARI y el Estado argentino, el gobierno y la Cancillería. Sí. Pero lo interesante que tiene esto es que estas líneas de política exterior que se han trazado tengan una continuidad en el tiempo. Si el gobierno de Macri reelige, esperemos que reelija, continuará. Pero si viniera otro gobierno, lo interesante para el país sería que se puedan continuar algunas de estas líneas y no caer de un péndulo al otro, como ha pasado en los últimos 20, 30, 40 años, donde hubo extremos terribles, por ejemplo, el que tuvo lugar inmediatamente antes y después de Malvinas, de la guerra. Claro. El país pasó de un posicionamiento... Bueno, la guerra misma. La guerra misma, pero pasó de un posicionamiento que era totalmente favorable al bloque occidental a una postura antioccidental. Sí, con los países no alineados. Exacto, en un mes y medio. Y lo mismo pasó durante, por ejemplo, la década del 90 y después en una reversión que tuvo esa política. Así que esas cosas generan un límite muy grande y creo que es positivo que intentar evitarlas o que esa pendularidad al menos contenerla. Bueno, de hecho hay muchos peronistas, como vos decís, que forman parte de la política exterior con responsabilidades. Es tu mismo caso, por empezar. Sí. Tenemos también, lo habíamos invitado al embajador Jorge Yoma, sí, que es peronista, obviamente. Que es peronista, que está en Lima, Perú, y hoy estaba encantadísimo con venir acá a Mercado Sin Pulgas, pero bueno, fue al lanzamiento de la campaña de... ¿Tenemos alguna imagen por ahí de la campaña de Pichetto con el peronismo riojano? Bueno, no lo vemos por ahí, no importa. Cuando lo tienen... bueno, lo están buscando, no importa. Me avisan cuando lo tienen. Pero sí, por supuesto que Jorge Yoma es un ejemplo, es un dirigente político muy importante, ha sido senador nacional, diputado varias veces, y hoy es embajador argentino en un país muy importante para Argentina, como es Perú, un país con el que nosotros compartimos un prócer, ni más ni menos. Así es. Un país que nos ha ayudado en tiempos muy difíciles. La realidad es que Perú ayudó a la Argentina precisamente siempre en la guerra. Estuvo del lado de Argentina en momentos dramáticos. Y en la Argentina a veces se han cometido algunos errores que por suerte se han subsanado, pero con Perú. Pero bueno, es un ejemplo Ramón de ello. Puerta. Ramón Puerta es embajador en Madrid, un país central. Carlos Magariños. Bueno, Magariños hasta hoy era embajador en Brasil, un gran embajador. Él es un hombre que, no sé qué adscripción política tiene, pero trabajó en gobiernos peronistas, ¿sí? Trabajó en el gobierno de Menem, en el gobierno de Scioli. Pero por eso digo, lo importante de esto es que la Argentina logre salir de esa pendularidad, que logre generar una suerte de política, llamémosle de Estado. La política de Estado es un termo, tal vez es demasiado, pero sí entender, yo creo que parte de, primero entender qué rol tiene que jugar la Argentina en el mundo, cómo es el mundo, porque muchas veces queremos creer que el mundo es como quisiéramos nosotros que sea y no como es. Y la realidad es que hay que interpretar las cosas como son, porque si no uno se confunde. La Argentina es un país mediano, es una potencia de mediana importancia. Es un país, es el tercer país de la región y es de la región menos relevante del mundo, porque por las buenas y las malas razones, Sudamérica o Latinoamérica es la región menos relevante del mundo. En parte por buenas razones, porque es una región libre de armas nucleares, es una región que no tiene tiene sus fronteras definidas, no tiene conflictos de relevancia, hay una situación humanitaria y política. No tiene conflictos étnicos, por empezar. Hay un problema muy serio en Venezuela, eso es real. Pero es un problema interno en última instancia, que tiene consecuencias regionales porque hay un desplazamiento de población, hay una crisis humanitaria y ojalá se pueda resolver ese tema que es extremadamente complejo, pero no tiene el nivel de conflicto que tienen, por ejemplo, el África, o que tiene Medio Oriente, o que tiene Asia. Entonces, en ese sentido, es una región que no es el centro de atención de los conflictos mundiales. Mariano, ¿qué se dice en contrario, ¿no? ¿Qué se dice, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner en Israel? Porque... bueno, digamos, es como que hay algunas cosas, digamos, el gobierno de Néstor Kirchner empezó, digamos, normal en su relacionamiento con el mundo. Después no sé qué pasó, y uno de los países con quien estuvo realmente muy distanciado, además de Estados Unidos, es justamente con Israel. Bueno, la relación general de los países con Israel es un capítulo de la relación que tienen los países con Occidente. Y hay una relación no directa, pero bastante cercana a la relación que un país tiene con Estados Unidos, con Israel,
hay una continuidad bastante cercana. No es lineal, pero es bastante cercana. El gobierno de los Kirchner al principio tenía un rol muy de condena al régimen islamista surgido de la revolución de 1979 en Irán, y así lo hizo. Durante años los Kirchner, tanto Néstor como Cristina Kirchner, iban a Naciones Unidas y hacían un fuerte reclamo a Irán por la investigación de los atentados que tuvieron lugar en la Argentina en el 92 y 94. Después el gobierno de Cristina Kirchner hizo un pacto con Irán, un pacto que finalmente no se perfeccionó porque el Parlamento iraní no lo aprobó y la Corte Suprema de Argentina lo declaró nulo. Eso arruinó las relaciones entre la Argentina e Israel y las relaciones de Argentina con Estados Unidos y con Occidente en general. Esa situación felizmente fue remediada porque la justicia argentina anuló el convenio con Irán, porque el gobierno del presidente Macri cambió radicalmente esa política y porque incluso ahora Cristina Kirchner en su libro ha dicho que fue un error el pacto con Irán, así es. Lo cual es un hecho positivo. Digamos, uno tiene derecho a interpretar una cosa u otra, pero finalmente lo ha dicho y creo que es correcto que así lo haga. No dice qué bien que hice esto. E incluso el candidato a presidente del Frente, ahora no sé cómo se llama, del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, digamos, es un hombre que ha sido crítico de eso. O sea que en ese sentido es un paso adelante. Israel, yo no puedo decir qué opina Israel sobre Cristina Kirchner porque no me corresponde. Yo soy embajador de Argentina. Tendrían que invitar al embajador de Israel que qué opina sobre Cristina. Pero digamos que uno podría imaginar, ellos con la relación hoy con el gobierno argentino es muy, muy positiva. Se ha recuperado una relación históricamente muy cercana. La colectividad judía en Argentina es la más grande de Iberoamérica. Es la sexta más grande del mundo. Aquí hay una colectividad judía importantísima en lo numérico y en lo cualitativo. Y en Israel hay 100.000 argentinos y que ocupan lugares muy importantes. Vos has ido varias veces. Sí, hay economistas, rectores de universidades, miembros del Parlamento. Claro, es realmente, pero en todos lados realmente... Hay argentinos destacados. Sí, destacados en la industria, en la vida, en el arte. Realmente es algo impresionante. Mariano, muy cortito. ¿Cuál crees que es la demanda más grande que vos ves que hay en el mundo, digamos, sobre Argentina? Bueno, hay que poner las cosas en su contexto. Sí. El mundo no está pendiente de lo que ocurre en la Argentina. Nosotros somos uno de 200 países que hay en el mundo aproximadamente, pero somos el país número 20, más o menos. Depende de las tablas, los indicadores. Es uno de los 20 países más importantes del mundo. No es uno de los 5 países más importantes. Formamos parte del grupo de los 20. Es un país que está en el orden del puesto 20. Es el octavo más grande del mundo en territorio, pero tiene poca población, está alejado. El mundo no está pendiente de qué pasa en la Argentina, como tampoco está pendiente de qué pasa en otros países. Pero eso nosotros lo tenemos que interpretar porque quiere decir que el mundo no está esperando qué hacemos nosotros. Nosotros tenemos que tener un comportamiento previsible para ser confiables. La Argentina tiene mucho para ofrecer. La cultura argentina es muy valorada. Es un país que tiene 5 premios Nobel, 3 de ellos en ciencia. Es un país destacado, que tiene un nivel educativo relativamente elevado, que lo conserva, lo ha perdido bastante, pero lo conserva. Tiene algún rol para jugar y tiene un rol relevante en la región. Pero tampoco creemos que somos el ombligo del mundo y que qué dicen en el mundo de la Argentina. Pero qué lástima. Ahora, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Tenía mi ilusión de que éramos. ¿Qué es lo que yo sí creo que tenemos que hacer? Es muchos años de seriedad, muchos años de cumplir la palabra, de hacer lo que se puede hacer, no prometer cosas incumplibles, honrar los compromisos. Las deudas hay que pagarlas, se pueden renegociar, pero hay que cumplirlas. Lamentablemente tenemos un récord de incumplimientos complicados. No es el único país que lo ha hecho, pero somos uno de los que lo ha hecho. Eso creo que es un tema que la clase política argentina creo que lo ha aprendido, lo está aprendiendo, y una demostración es lo que ha hecho el candidato a vicepresidente Pichetto, que creo que es lo que el presidente valoró. Entiendo yo que el presidente Macri vio positivamente cuando Pichetto fue a New York y tuvo una actitud favorable a la Argentina, no al gobierno de Macri, que es el gobierno actual y que puede seguir, a la Argentina. Creo que ese rol de seriedad es lo que la Argentina necesita. Creo que si durante mucho tiempo se hace ese tipo de políticas, la Argentina va a ser considerada como un país confiable, previsible,
en el que se puede hacer negocios, que se puede trabajar, donde se van a cumplir los contratos, donde hay seguridad jurídica. Eso finalmente va a redundar en inversiones, en trabajo, en mejor calidad de vida del pueblo argentino. Bueno, interesantísimo, Mariano Causino, escucharte. Estuvimos con el embajador argentino en Israel. Lo saludamos, le agradecemos y vamos ya con Agustín Álvarez Rey, que nos va a decir un montón de cosas que todavía usted, estoy segura que no se enteró sobre el cierre de las listas dentro